Arratsaldeon Danori, buenas tardes a todas y a todos. Hoy vamos a hacer un directo de esta semana. Después de 2 semanas en directo, hemos estado con la cámara de la Laguna de Orueta fastidiada y hoy por fin se ha podido arreglar y creo que va a funcionar bien. Espero que sí, porque es una pasada todas las cosas que hemos podido ver durante estos días. Betiko moduan lehenengo dut gazteleraz, eta gero, ostean, euskerara pasatuko naiz. Beraz, ongi etorria danori, bienvenidos a todas y a todos. Y bueno, un saludo hasta Cáceres, Allari será, hasta Orense, Kataluniara, bueno, eta buelta guztietara. Gaur, egun berezia, bero, ointxe momentuan, bueno, 24 gradu ipintzen ditu, pone que tenemos 24 grados ahora mismo, yo creo que hace un poquito más, pero hemos tenido unos días brutales, unos días con un calor increíble, tanto ayer como antes de ayer. Y bueno, y se ha notado también en las aves, ¿eh? Ha habido un frente que ha entrado y bueno, ha estado la laguna y ha estado todo Urdaibai. Maravilla, hemos visto hasta pagazas. La pena que no tengo foto. Entonces, pues bueno, vosotros creerme que sí que se ha visto y hoy lo que vamos a hacer es, vamos a empezar directamente con la laguna de Orueta, de la de aquí, la del Urdaibai Bird Center, y vamos a ir viendo qué es lo que hay, porque tenemos pleamar ahora dentro de poco y todas las aves que estaban aquí en el estuario se han acercado hasta aquí, hasta la laguna de Orueta, a pasarse un ratito y a mostrarse ante nosotros. Están Roy y Irlanda, no sé si ahora mismo están, pero los vamos a encontrar, sí, por lo menos vamos a intentar encontrarlos. Y pues sin más, vamos a acercarnos hasta la laguna, hasta Orueta. Veréis que, si me hace caso, claro. A ver, esperemos que me haga caso, porque si no... Ahí está. Sí, señor. Bueno, aquí estamos en la laguna de Orueta. Veis que como que está oscuro, pero es porque el sol, me imagino que el sol está pegando a estas horas. Aquí veis el centro. Y bueno, aunque no parezca que haya mucha cosa, uy, qué oscuro se ve. La porra. No sé si voy a poder tocarte aquí. Pero bueno, si nos acercamos vais a ver que está pletórico de aves. O sea, ahí va. No, se ve bastante mal. Creo que hoy vamos a tener algún problemilla con la cámara. A ver, voy a intentar tocar una cosa que nunca he tocado. A ver si resulta. Bueno, le da un poco más de brillo. Espero que así se vea mejor, porque estoy viendo que no se ve muy bien. A ver. Un segundo. Estoy intentando arreglar unos parámetros de la cámara, porque o yo veo mal o estoy viendo que la cámara no está funcionando muy bien. Bueno, vamos a intentarlo hacer pues con lo que tenemos, con los medios que tenemos. Hoy no voy a poner sonidos de aves porque me dijeron el otro día que se tapaba mi voz también con los sonidos de aves, por lo que vamos a prescindir de ellos y vais a escuchar solo la voz. Y aquí en el Telegram nos comenta la gente sobre Landa y Roy, pero luego vamos a ir a verlos. Luego os comento a ver cuándo se van a ir y qué es lo que van a hacer. Pero aquí veis que en estos momentos la laguna ha bajado un montón de nivel de agua y ahí podemos ver esos limícolas desde las cigüeñuelas, estas cigüeñuelas adultas, que podemos ver aquí los archivedes claros, el bilurico claro, el bilurico bailón aquí detrás. Hay cercetas, un montón de cercetas que ya han llegado. Uy, estas que se han enfadado por algo. Pero no solo eso, a ver si encontramos. Han entrado esta semana combatientes, ha habido correlimos menudo, correlimos comunes, chorlitejos, un montón de aves, sobre todo limícolas, que han estado aquí compartiendo estas tardes calurosas con nosotros.
Digo calurosas porque ayer mismo hemos incluso tenido 35 grados y una humedad casi del 80%. Una burrada para todos nosotros. Cosa que no hemos tenido en todo el verano. Aquí veis las tercetas. Ahí está. Mira que las tercetas con el bilurico claro, con el greenshank, con el archivere claro, kuliska zuriarekin, kuliska zuripila bat. Vamos a intentar seguir, a ver si encontramos alguna otra especie de lilícola. Por ahora son todos los biluricos bailones que salen por ahí, por la parte de atrás. Archiveres claros. Y estos días que son una gozada para la migración, sobre todo limícolas, porque podemos ver un poco de todo. Vamos a alejarnos y vamos a pasar al islote. A ver qué es lo que vemos. Aquí también. A ver. Aquí se ven a la cigüeñuela, a otra cigüeñuela adulta. Están también los pollos de este año por aquí, que hoy a la mañana los hemos visto. Hoy hemos tenido un evento que luego os voy a explicar un poquito de qué ha ido. Un evento con gente de Noruega. Nos hemos ido hasta Noruega hoy a la mañana, vía virtual, por supuesto, mediante el directo, y hemos estado en una conferencia que se llama BioWet o BioWet, en la que estamos, es un proyecto en el que estamos trabajando desde hace 3 años. Y hoy hemos estado charlando y enseñando un poquito estos directos con nuestros amigos los noruegos, portugueses, ingleses. O sea que ha sido súper divertido. Eso sí, el inglés, y me daba un dolor de cabeza al principio, pero luego ya lo hemos hecho así un poquito más sueltos. Fijaros cómo están estos biluricos claros que ya han llegado desde esas tierras de Escandinavia, donde han estado criando. Y ahora ya, pues venga, a pasar el invierno entre nosotros. Estos biluricos claros que después de hacer tantos kilómetros, aves además bastante longevas, que siempre suelo decir, tenemos algunos que están marcados desde hace 11 años. En el 2010 marcamos unos biluricos claros de estos, unos archiveres claros, y hoy en día todavía se están observando aquí. Con los biluricos, un montón de aves blancas. Bueno, tenemos las gaviotas reidoras, un porrón, un montón de garcillas boyeras. Vamos a seguir. Y luego os voy a dar una sorpresa porque se nos está creando un dormidero de garcilla boyera aquí en la laguna. Todos los días al atardecer se nos acercan cerca de un centenar a dormir en 2 pequeños árboles que hay, en 2 tamarises que hay aquí en la laguna. Y ya os digo, está bastante divertida la cosa. Me dicen que ya empieza lo bueno en la laguna. A ver, aquí normalmente siempre hay cosas, siempre hay aves. Y hoy, por ejemplo, pues no va a ser menos, ¿no? Vamos a ir acercándonos poco a poco. Overbooking de garcillas. Todos los días hay un overbooking que es flipante. Luego quizás voy a dejar la cámara apuntando hacia el nido, hacia la colonia que se está creando, hacia el dormidero que se está creando, y es increíble cuántas se juntan en un pequeño árbol. Aquí veis la mayoría, yo diría que garcillas boyeras, menos estas, que vemos que son garcetas comunes. Esas 3 que estamos viendo ahí junto a la focha. Arratsaldeon
Noja, gente que nos sigue de Noja, Asten, estas tercetas, que hay un montón. Mira, había cerca de 100. Y luego, otras sorpresas que hemos tenido estos meses de septiembre son una gozada. Sobre todo en lo que se refiere a espátulas. Ahora veis que aquí hay unas cuantas, si no me equivoco. Pues bueno, os voy a comentar que ahora podemos ver, a ver, todos los días hay una entrada de espátulas chulísima. Habrá 1, 2, 3, 5, 6, 7, sorte, se llama Saspi. Habrá cerca de 20 espátulas en lo que es en la laguna hoy, pero es que ayer y anteayer nos despertamos en la laguna con 117 espátulas. Era una gozada. Era una gozada. Se les veía además que venían migrando, tuvieron que parar porque cambió el viento y pues han pasado un par de días aquí en la laguna de Orueta, esas 100 y pico espátulas, y nos estaban dejando unas imágenes increíbles. Esas espátulas repartidas por toda la laguna, alimentándose de las quisquillas y de todos los invertebrados que os enseñé un día, que algún otro día también os los voy a enseñar. Y esa que está con anilla, que nos dice Marco Antonio, esa que está con anilla es, ¡buah!, es NBJJ, esta que veis aquí. Y es la espátula fiel a la laguna, lleva ya más de casi cerca de un año. Es una espátula juvenil, nacida el año pasado en una isla de Holanda, en Schiermonnikoog. Tramitamos la anilla, en la anilla pone NBJJ. Y es una espátula que fue anillada en junio del 2020. Nada más anillarla allí, cuando salió del nido, el primer lugar donde se observó fue aquí, en Urdaibai, y desde entonces ha estado con nosotros. Ha estado con nosotros y totalmente fiel, porque durante estos días que se veían bandos de espátulas que llegaban y se iban, por supuesto, pues de todas se levantaban quizás todas y de repente veías como algunas tiraban rumbo al sur, pero esta daba la vuelta y volvía otra vez a la laguna, y no solo ella sola, atraía a más de una espátula que estaba pensando en migrar, pero le hacía quedarse un ratito más en la laguna. Al fin y al cabo, las espátulas lo que hacen es cuando ven en un sitio que hay espátulas, pues buena señal, y es cuando paran. Y si hay espátulas, pues las demás espátulas piensan, pues por algo será, ¿no? Porque habrá tranquilidad, habrá comida, habrá alimento. Entonces, las espátulas esta semana han sido protagonistas. Los 2 días anteriores hemos estado como locos leyendo anillas, códigos de anillas, códigos de color de anillas. Aquí con los voluntarios del centro. De estas espátulas ahora mismo, por ejemplo, desde la cámara no se ve más que a NBJJ, que está ahí, a la derecha, en el islote, pero seguramente entre todas esas espátulas que estáis viendo ahí, habrá alguna que esté anillada. Se ve también con ellas una garza real. Y estos meses de septiembre, o sea, son una gozada en cuanto a la migración de espátulas. Suelen salir de los Países Bajos, salen a mediados de septiembre, bueno, mediados de septiembre. En agosto también se pueden ver en migración, pero el grueso de la migración se suele dar ahora, las primeras semanas de septiembre, y ha habido años que, bueno, esta vez hemos podido hablar de 117 contadas una a una, pero ha habido algún año, el 2011 nos acordamos súper bien, porque ese año hubo cerca de 700 espátulas en este humedal. Y veis que aquí en el islote hay unas 20 y que no abultan mucho, ¿eh? No abultan mucho. O sea que tampoco creéis que, aunque haya 100 y pico, es una masa grande de espátulas. Sí que se ven por todos los lados y es una gozada. Junto a las espátulas, por supuesto, todas las gaviotas reidoras. Ah, y por supuesto que están de paso todas estas espátulas, y hemos mandado los códigos de colores de anillas, que
y letras de anillas que fuimos capaces de leer ayer y anteayer, y estamos esperando a que nos manden los resultados de esos trámites, ¿no? De dónde fueron anilladas, dónde han sido observadas. Y hay una que es muy curiosa, que tiene una anilla verde con unas letras y un número, que casualidad, pues buscando a ver de qué proyecto podía ser, vimos que el ejemplo que ponían en la página oficial de anillamiento, donde aparecían los proyectos, era la propia espátula que estábamos viendo en la laguna. Y bueno, nos hizo gracia. Y como bien dice Asten, hasta ahora le habíamos llamado el islote de las espátulas y por algo será ello. Ya que veis dónde están todas las espátulas descansando. Ahora mismo la marea está alta, muy alta, son mareas muy altas. No son las mayores del año, por supuesto, pero como veis el meandro está a tope de agua. A tope, tope. Luego pasaremos a la cámara del águila pescadora para dar una vueltita por el estuario exterior y veréis cómo está la marea. Bueno, también os tengo que decir, hoy a la mañana os explicaré el proyecto, el proyecto en el que estamos tomando parte con Noruega, Inglaterra, Portugal y nosotros, que se nos han quedado flipados cuando les he realizado un directo con estas cámaras y les he enseñado cómo se ve desde estas cámaras, cómo se ven las aves y cómo se ve el humedal. Y se han quedado encantados. Creo que nos va a llegar porque me han mandado también un mensaje diciendo que les gustaría saber cómo y qué tipo de tecnología usamos para esto. O sea, que nosotros estamos abiertos a todos. O sea, que quizás dentro de poco podremos ver también que en Noruega, en Inglaterra y en Portugal, en el estuario del Tajo, empiecen a utilizar este tipo de cámaras para poder mostrar a la gente toda la diversidad de aves que hay, ¿no? Mirad este cormorán, Uvar royal, cormarí. Además parece adulto, mientras no se ve la vuelta, sí, tiene toda la pinta de un adulto. Y hace tiempo que no habíamos visto aquí. ¿Sí? Sí. Este cormorán, con todo el séquito de gaviotas reidoras que, como veíamos hace pocas semanas, todavía estaban con el plumaje de adulto, aunque estas que están aquí casualidad son aves de este año, ya que, como nos vamos a acercar, veis que tienen estas plumas marrones todavía en el dorso, que son características de los juveniles del año. Pero habrá entre ellas también otras que son adultas. Y mirad cómo les encantan, les gusta estos posaderos, que son palitos clavados en la laguna y el favor que les hace. Les encanta posarse, no solo a las gaviotas reidoras, a las gaviotas reidoras y también, por supuesto, a las garcillas. Ah, mira, 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 esta está anillada. ¡Tachán! Arratsaldeon Ander, eta disfruta tu presencia. Hay gente que nos sigue desde la playa. Toma ya. Un poco de envidia ya nos das, que aquí en el sitio donde estoy además está haciendo un calor. Pero nada comparado con lo de ayer. Estaba mirando a ver si mueve un poco las plumas o si se mueve un poco porque se ve que está anillada y en la otra pata tiene que tener una anilla plástica amarilla, se supone. Son espátulas, son garcillas anilladas en Ízaro, en su colonia de cría, y que se dejan ver aquí, en la laguna de Orueta. Y andamos apuntando todas esas que aparecen con anillas. Mira, aquí hay otra, vamos a acercarnos. Sí, por casualidad también puede tener. Y no, esta está sobre una pata y se ve que en esta pata nada, nada, nada en las anillas. Daros cuenta que tiene los dedos de color oscuro, negro, o sea que es garcilla bueyera. Si llega a ser una garceta común, tendría los dedos amarillos. Vamos a acercarnos al islote, a ver qué es lo que vemos aquí. Antes ha estado lleno, lleno, lleno.
Pero ahora parece ser que aquí nos han abandonado las aves de este islote. Oh. Como veis, también durante estos días vamos a tener que entrar a desbrozar un poquito, ya que ha crecido la hierba. Una pasada en estos islotes. Vamos a seguir. Que ya hace tiempo que no habíamos hecho una vuelta así. Bueno, me imagino que aquí estarán todas las... Bueno, ánades reales, había ánades reales, cercetas, ya están llegando los primeros silbones. O sea que Chisto ya no está solo. Y sobre todo están en la zona de agua dulce, que se suelen acercar. Y veis cómo todavía en verano, como están los carrizales que están a tope. Vamos a acercarnos un poco a ver qué es. Así se nos acerca alguna vez más. Y si no, dentro de poco vamos a pasar. Estas ramas les encantan. Y aquí al fondo vemos los observatorios de los que dispone el Bird Center para la gente que se viene a alojar aquí. Y para nosotros, claro. Estos observatorios que son una gozada. Nos dice David que son vergonzosos los del islote. Pues que sí. Igual se han escondido. Pero veis que hoy, un día totalmente veraniego, día de playa para muchos, para otros no. Y os voy a enseñar el lugar donde todos los atardeceres se crea ese dormidero. Y va a ser en este lugar. En estos tamaris que ahora mismo se ven que están, como que tienen las frutitas, pues son plumas de las garcillas que se posan a dormir. O sea, parece que tiene flores. Pues no. Son plumas que se les sueltan durante todos los días que vienen aquí a dormir, todos los atardeceres. Es una pasada como luego a la tarde, sobre las 8:30, se van a poner todas estas ramas de tamaris. Algo que estamos llenos de ilusión. Uy, que se nos ha aparecido aquí. Estoy viendo a Landa, que ha venido con un cacho de pez. Ay, yo tengo muchos ojos. Y estoy viendo también ahora la cámara de la pescadora y se ha traído un cacho de pez. O sea que dentro de poco vamos a llegar al salto. Pero primero quiero comentaros esto. Estamos súper contentos de que se esté creando aquí un dormidero de garcillas porque es el primer paso para poder crearse una colonia de cría. Entonces, estamos para el año que viene con una expectativa terrible de que las garcillas empiecen a criar aquí en la laguna de Urrueta. En estos tamaris. Ojalá, a ver, es algo que queremos y algo que ojalá que ocurra, pero que bueno, que va con buen pie. Y ahora vamos a pasar a la pescadora, porque es que está Lectórica Landa con un cacho de pez. Aquí lo tenéis. Ay, no lo tenéis. No lo tenéis porque no os lo he puesto. Ahí va. Toma ya. Esa Landa. Me voy a acercar. En ese palo, ahí iréis con su anilla naranja y un cachito de pescado, que todo lo demás ya se lo ha cepillado. Ahora le queda solo la cola y ahí podéis ver cómo está terminando esa merienda, que habrá empezado hace tiempo ya, porque mira todo el cacho que ha comido. Pero ahí sigue, ¿eh? Cada vez que le vemos comer así, suelo estar pensando que ya está guardando. Antes me comentaba, no sé quién ha sido, pero me comentaban que ya, pues poco a poco, pues van a empezar a pensar
en irse ya nuestras águilas pescadoras, tanto Roy y Holanda. Entonces, pues bueno, lo primero que tienen que hacer es abastecerse bien de comida, abastecerse de grasa, de ese combustible que necesitan para poder migrar tan lejos, a esos miles de kilómetros hacia Senegal o hacia las zonas que vayan. Y pues para eso lo que tienen que hacer es comer. Y muchas veces cuando los vemos comer tan de seguido, hoy lo hemos visto comer ya varias veces, pues solemos pensar que ya la partida de estas aves está cercana. Y como es normal, estamos a día 8 de septiembre, normalmente pues falta poco para que se vayan. Me han comentado también desde el chat del YouTube que ha habido gente que, a Antonio, por ejemplo, que le ha parecido ver tarros blancos. Sí que hay. Hay un par de tarros blancos que llevan ya varios días. Bueno, es que ha sido... Bueno, los censos de estos días son de ver, sobre todo el de ayer. Si queréis verlos, podéis meter en nuestra página y ver en... A ver, quizás os lo pueda enseñar yo desde aquí, porque es que es una pasada. A ver. Sí, yo creo que si hago así, lo vemos. Mira, voy a abrirlo. Y yo creo que así os podría enseñar. Ay, qué pena que esté partido. Pero bueno, os lo enseño. Un segundo. No sé si se verá algo, pero intentaré que se vea. A ver, Icharo, segundo Chobat. Vale. Sí, yo creo que si lo hago así, lo vamos a ver. Tic. Me voy a meter en el... Mira, voy a dejarle además ahí en un lado a Landa y os enseño. Ahí está. No sé si lo veis. Bueno, lo voy a tapar un poco a Landa. Pero aquí, ayer, un tarro blanco, 3 silbones europeos, más o menos 100 cercetas comunes, 60 ánades azulones, 2 cucharas comunes, 18 ánades frisos, 3 porrones europeos. No, perdón, 13 porrones europeos, 15 zampullines, 3 cormoranes grandes, 27 garcillas boyeras, que luego fueron 127. Garcetas comunes 4, 14 garzas reales, una cigüeña blanca, 117 espátulas, aguilucho lagunero, un busardo ratonero, 2 águilas pescadoras que pasaron por aquí, sin contar a Landa y Roy, 5 gallinetas comunes, espera que todavía sigue, 70 fochas más o menos, 4 cigüeñuelas, 2 correlinos menudos, 3 combatientes, 2 agachadizas, un archiver común, 18 archiveres claros, que hoy hay bastantes más, un andarríos grande, un andarríos bastardo, 6 andarríos chicos, 23 gaviotas reidoras, una patia amarilla, 3 palomas torcaces, martín pescador, pito real, pico picapinos, chochín, petirrojo, taravilla, curruca capirotada, reyezuelo, listado de redillo, carbonero, arrendajos, urracas, cornejas, gorriones y pinzón. Y seguramente me dejaré alguna por ahí. O sea que imaginaros lo divertido que ha estado estos días la laguna. Uy. Venga, que nos vamos otra vez a donde está Landa. Y eso en un rápido que os he dicho, ¿eh? Hoy mismo nos comentan también Brigitte que estuvo mucho rato llamando desde la percha y estaba pidiendo comida, yo creo. Mira, ahora también sigue reclamando. Después de haberse comido ya el último cachito de la cola que le quedaba. Y ayer también estuvo un montón de tiempo reclamando al macho. Pero, no sé, pero son días que las águilas pescadoras están migrando también, otras águilas del norte, y esta mira cómo mira hacia arriba, que yo creo que, mira, con estas olas, con este vientito que ha salido, que espero que no sea de una embarcación, no, fijaros cómo está Urdaibai, a tope de agua, ahí va, vamos a acercarnos, que aquí tenemos otra sorpresa, creo. ¡Toma! Y aquí será Roy. Sí, señor. Míralo. Qué chulo estaba echado en el nido. Si parecía que estaba como huevos.
¡Ay, qué recuerdos! Mira, 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 mira. Ahora se sube a la percha. Aquí está. Roy. ¡Qué imágenes, eh! Yo creo que están pasando otras águilas pescadoras y en Urdaibai en estos momentos hay más águilas pescadoras de las que pensamos. Hay águilas pescadoras jóvenes. Ayer pasaron 2. Mirad qué elegante. Qué elegante. Nos dicen también, David nos comenta que quizás se estén ya dentro de poco que se nos vayan a despedir y por supuesto les toca despedirse. Y fijaos, vamos a acercarnos y a disfrutar un poquito de Roy, ya que hace tiempo que no lo hemos visto tan cerca. Fijaos las garras que tiene, hay la anilla de identificación N3 y cómo se está limpiando el pico. Y está limpiando las garras, esas herramientas que vamos, necesarias para... Ahí se le ve cómo se limpia. Mira, chulo, con la lengua. Estas anillas que han hecho mínimo 7 viajes hasta África. Y estas plumas, fijaros, que cómo va cambiando poco a poco las marrones más pálidas plumas viejas y estas más oscuras, esa muda nueva de plumas que está realizando. Poco a poco cambiando el plumaje. La luz es preciosa, eso sí, y ojo, con esta luz y con estas águilas pescadoras, ¿qué más queremos? Con el agua de fondo, con el moquillo que le cuelga, todo maravilloso. Mira, yo creo que incluso cuando está aquí en la percha esta, mira hacia abajo y es capaz de ver casi peces. Porque hoy con la marea que hay, fijaros qué bonita es, no nos vamos a cansar de observar a estas pescadoras que dentro de poco nos van a dejar para irse hasta África. Y mira cómo nos mira, que parece que nos está mirando a nosotros. Uy. A ver si es que se ha posado alguna. Porque está así como un poco mosca, ¿eh? Mira, qué curioso, qué movimiento de cabeza nos está haciendo Roy en estos momentos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver si es que hay algo que no nos hemos dado cuenta. No, en el palo de la cámara desde luego no. Y ufa, fijaros qué cacho mareas hay. Que vamos, está todo inundado. O sea, yo creo que Roy podría pescar incluso aquí unas mareas vivas muy potentes. Ahí vamos. Vamos a acercarnos. Mira, aquí está la pareja. Está la pareja aquí. Se ve al fondo Mundaka, a la izquierda Landa y a la derecha Roy. Una imagen súper bonita. Parece que estamos en mar abierto de todo el agua que está entrando. Y no creéis que son las mareas más altas de septiembre. Que el 20 y pico de septiembre vamos a tener unas mareas brutales. Entonces también va a ser chulísimo. Fijaros. Uy, 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 que me voy al palo, que me voy al palo. Qué luz más bonita ahora mismo en Urdaibai. Venga, vamos a disfrutar un poquito más de Roy y ya dentro de poco tendremos que pasar al reto. No sé por qué, pero está mirando así como un poco como raro, como que se esconde algo detrás del palo. Y normalmente esto no lo suele hacer. Esto sí que es una belleza de ave. Todas, todas, pero es que esta... Sí, 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 nos está saludando Vivi. Ya sabes que... Ay, 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 yo no sé, pero está mirando todo el rato. Voy a dar una vuelta, por si acaso, a ver si es que hay algo que se nos está escapando.
Porque a veces, cuando ha estado así también otras veces, o si no eran jabalíes, eran zorros o gente que se acercaba. Fijaros qué marea más preciosa y qué imágenes hay ahora mismo. Buah, de Urdaibai. Se ve Mugarra, todos los montes de Amboto, ahí al fondo. Esto creo que es... Ahí, ahora me confundiré, siempre me confundo con Ayuitz y Unsiliaitz, pero ahí ahora no sé, no os diría, no os podría decir. Pero esas son las peñas de Amboto y, por supuesto, aquí cerca, el monte más grande. Uy, que nos tapan las hojas estas. Está Oiz. Y vamos a acercarnos un momentito a Landa, que está aquí. Que no sé si ahora anda gritando o no. No, ahora no. Ahí está. Landa, con su anilla naranja, sí, pero anda reclamando, anda reclamando. Estos días anda nerviosa, yo creo. Seguro que está llamando, bueno, estará hablando con Roy, me imagino. Vamos a acercarnos también a otros postes que, bueno, Vicente es un hacha, ¿eh? Y ha colocado la cámara para que vayamos rápido a esos sitios. Los ha colocado con unas estos prefijadas. Y, por ejemplo, podemos ir a este árbol que le llamamos el cerezo, que les encanta, que en este momento no hay nadie. Vamos a ir al dormidero, que es donde duermen las águilas pescadoras, donde van este pino que veis aquí. Este pino es donde se suelen acercar las águilas pescadoras a pernoctar, a pasar la noche. Antes, cuando estaban con los huevos y con las crías, no se iban. Bueno, sí, Roy se iba a este pino y Landa se quedaba siempre, todas las noches, se quedaba en el nido. Pero ahora los dos, como novios, se van a este dulce pino a pasar la noche. Y bueno, y vamos a acercarnos otra vez a Roy y vamos a tener que entrar con el reto. Y a daros el reto de esta semana también. Os iba a explicar muchas cosas y luego ya al final empiezo a hablar y no me da tiempo a nada. Aquí. Con esta preciosidad. Fijaros qué luz y qué fondo más espectacular tiene este águila pescadora. Difícil el poder ver una cámara que puede enseñar así con esta perspectiva a estas aves que son una gozada. Fijaros, fijaros. Qué gozada, cómo nos mira, qué mirada la que tiene Roy. Incluso que nos saluda, ¿eh? Con ese movimiento de cabeza. Y bueno, a ver, tendremos que decirle a Roy también hasta... ¡Ay, me caches la porra! Que no sé si he traído... ¡Ay, ay, 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 ay! No sé si me he traído el reto. Voy a mirar si lo tengo aquí. Cachis, no sé. Sí, sí que lo tengo, sí que lo tengo. Voy a ponerlo. Tan, tachan. Joder, si ya se nos está haciendo súper tarde. Y a ver, bueno, yo he estado mirando, ya después de 2 semanas os voy a enseñar el reto. Ahí va. Le decimos Geroarte a Roy. Bueno, Roy, nos vemos en un minuto. En la retransmisión en euskera, si sigues ahí, entraré. Le dejamos a Roy tranquilamente en esa percha y nos vamos al reto de hoy. Al reto que tenéis que acertar hoy. Ahí va. ¡Tachán! Ha habido gente que nos ha escrito al correo urdaibai@vercenter.org
Y ahora, chicos, chicas, venga, hay que empezar a pensar. A ver, bueno, me imagino que ya habéis pensado y habéis dicho de qué se trata y demás, pero aquí tenéis esta ave, que se ve que es un ave, y me tenéis que decir de qué va esta ave. A ver, tanto en el chat del YouTube como en el Telegram. Yo estoy mirando los dos. Tengo un problema con el Telegram que no sé por qué no me deja escribir. Pero bueno, ya le preguntaré a Vicente mañana quizás. Aquí me empiezan a comentar cosas. Venga, 20 segundos para decir. Gotzón nos comenta que es un carnicerín cejudo. Félix nos dice que es un carnicerín común. Nos dicen también, a ver, venga. Manu también nos dice un carnicerín cejudo. Aquí nos dicen, bueno, ahora nos está, bueno, un montón de gente escribiendo. Yo estoy a lo mío. Venga, voy a quitarme del medio para que veáis mejor el reto. Venga, y seguir escribiendo, podéis seguir escribiendo. Va ganando adeptos el carnicerín común. Se dice carnicerín real. Se ha dicho carnicerín cejudo. Bueno. Ahí va. Venga. Van diciendo carnicerín real. Nos comentan una carrocería cejuda, pero la carrocería cejuda está chulo, Kodama. ¡Aupa, Kodama! Bueno, hay muchas veces que a los carniceros y a los Jesús carnicerines les llaman carniceros, carnicerines, o sea que... Pero la carnicería cejuda todavía no la conocemos. Pero bueno, ahí está. Berta nos dice que carnicerín cejudo, Pancho nos dice carnicerín cejudo. Venga, tic-tac, 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 tic-tac. Ánimo, venga, azkeneko segunduak, Bost, lau, hiru, bi, bat, eta Leikabarren Codorní, 0. Muy buena. Pues bueno, aquí he vuelto. Ya está, El nombre yo creo que habéis acertado muchos. El apellido ese estaba ahí, entre real, cejudo y carnicerín común. Pero, bueno, ha habido gente que lo ha acertado. Y os voy a enseñar de qué se trataba. Ahí va. Ahí tenéis este ojo. Bueno, ya el último que ha apuntado, Más no se puede, Y aquí va. Este es un carnicerín común. En un día de anillamiento, aquí en la estación de Nequesolo. Aquí podéis ver el carnicerín común. Por lo tanto, ha habido bastante gente que habéis acertado, Habéis sido bastantes. Os voy a enseñar la lista, pero rápido, porque si no me juláis enseguida. ¡Trin! Toda esa gente. Habéis acertado. Entonces ahora pues vamos a pedir a... Pues venga, a ver, ¿a quién le vamos a pedir? Pues... Asten, venga, Asten, dinos un número, voy a hacer una raya aquí en la mitad. O bueno, en la mitad no, porque es que si no, los del principio nunca os toca. Venga, ya sé dónde voy a hacer la raya. Y Asten, si me dices un número del Bat, Bi, Irulau, Bos, 6, Aspis, 8, del 1 al 12... Opa, Asten. Cuando quieras, si me dices un número del 1 al 12, vamos a hacer el sorteo y a ver a quién le toca. Esta vez, ya que hemos estado viendo al águila pescadora, pues igual una camiseta así, creo que os irá bien.
Vale, luego ya, si es que le ha tocado a alguien, no sé qué, pues podemos dejar chanda pasa, hasta que hay alguien que no le haya tocado. A ver si nos puede comentar algo, un número. ¿Asten? Si no, a ver, ¿cuál? Ah, el 1. Asten, vas a flipar. Después de la raya, el 1, mira quién está. Asten. O sea, te has dado a ti el premio. No sé si te ha tocado alguna vez, Asten. Tienes buen ojo, ¿eh? El 1 te toca a ti. No sé si tienes la camiseta. Si no tienes la camiseta, pues es tuyo. De verdad. Que aquí está, el 1. Después de la raya, el 1, Asten. Y no es tongo, ¿eh? A ver. ¿Qué nos dices, Asten? Si no, me anda el Telegram un poco lento. Voy a tener que arreglar de alguna manera. Bueno, pues Asten, pues te ha tocado a ti. Y no es tongo. Te ha tocado a ti, Asten. Tú dices el número y a ti te toca. O sea que, Soriona, Asten, te ha tocado una camiseta del Águila Pescadora. Me mandas tu correo, que creo que ya lo tengo, pero me lo mandas y yo te envío. Así es el juego, así son los retos. Y ahora, por supuesto, os voy a poner... Sí, te ha tocado, pero te ha tocado... ¿Pero te ha tocado la camiseta? Le llamaría, ¿eh? A Asten. Le voy a llamar. Venga, le llamo. Ay, no, tengo... No, no puedo llamar. Pues, Asten, ahí está. Vas a tener una camiseta del Águila Pescadora. Y ahora voy con el reto de la semana que viene. A ver, darle vueltas, porque, vamos. Voy a poner de otra manera. Ahí va. Voy a poner aquí. Ay, perdón. Aquí pongo el reto de esa semana que viene. ¿Que corra el turno? Me dice Asten que corra el turno. Vale, pues entonces corro el turno. MB. No sé quién es MB. MB. O sea que MB. Sorionak. Felicidades. MB. Creo que ya veis. Hay una persona que se llama MB y además Asten nos dice que la lleva puesta en la camiseta del Águila Pescadora. Pues mira, MB no creo que te haya tocado nunca, porque es la primera vez que he visto, o sea que creo que vas a tener suerte. O sea que MB, Sorionak, Asten cede la camiseta. Marlon Brandon, puede ser, pero no sabemos quién es MB. Perfecto, pues bueno, MB, ya nos dirás. Y MB, lo que tienes que hacer es mandarme un correo a urdaibai@bercenter.org y ponerme tu dirección de casa más la talla de camiseta que usas. Y yo te voy a mandar el regalo. O sea que MB, ya sabes, Sorionak. Y ahora el reto de la semana que viene. Ahí va. Ahí está. Precioso este ojo. Ay, espera que lo he puesto quizás un poco grande. Así. Este va a ser el reto de la semana que viene. Y voy a mirar a ver si tiene nombre, no tiene nombre. No, no tiene nombre. Os lo voy a pasar al Telegram.
A ver si puedo mandar. Sí, y me manda. Y este va a ser el reto que queda para la semana que viene. O sea que ya os podéis coger libros, coger guías y a ver de qué se trata. Esto que veis que es ojo. Mirenbego, toma, no es Marlon Brando. Mirenbego, mungiakoa. Soriona, Mirenbego, que te ha tocado el reto. Mira, ahora te ponemos nombre. Marlon Brando. Mirenbego. Ba, Mirenbego, Sorizonak eta mungiara joango da niki hau. Horrelako niki bat. Enbidozune da, bialdu, zure elbidie urdaibai@bercenter.org emailera eta nik bialdiko dutzut erregalo hori. Beraz, zorionak eta haupa, zorionak miren bego. Eta nik oin, momentutxo baten sartukot pausa bat eta hasiko gara euskerazko emanaldiegaz. A todos los que nos vayáis a dejar, pues que paséis una buena semana. Os voy a decir también que la semana que viene no sé si voy a estar porque me tengo que acercar a la zona de Somiedo para unas conferencias que hay allí en Somiedo y creo que no voy a poder estar aquí en Urdaibai, o sea que difícilmente podré hacer el directo, pero a ver si encuentro algún compañero mío, compañera mía que pueda hacer un directo igual muchísimo mejor que el mío. O sea que a los que nos vayáis a dejar hasta la semana que viene no, seguramente hasta posterior. Y ahora pasamos con la misión en euskera. Venga, ontxarte. Eta metxe jarraitzen dugu barriro ere, eta oraingoan euskaraz egiten, eta emango dugu beste buelta txikitxo bat holan gure urbaletik, hurbilduko gara Arrano Arrantzaleek ikustera, eta disfrutatzera gaurko egun politxo honetaz. Udabeteko egun bat. 24 gradu ontsi momentuan, hemen, Urdaibai Bercenter inguruan, eguzkia jaunda jabe, lainotxo batzuk ikusten dudan, eske amendik kanpora ikusten dut, lainotxo batzuk, baina temperatura ezin hobea. Beraz, udako egun honetako gure protagonistak ikusiko ditugu gaur, hementxe Uruetako Urmaelean. Hemen ikusten duzu zelako zeru polita dekogun
saiatuko naz, ikusten, a ber, bai, ontxe, perfecto. Hemen ikusten duzue Oruetako urmaela, beitu zelako zerua daukagun, laino alto hauekin, eguzkia ere ez dute oztopatzen, laino hauek, eta hortxe ikusten duzue Urdaibaiko paisajea, eta inguruan noski, hegaztia. Hegazti pilo bat gaur gure artean ikusi genitzakena. Hasiko gara, venga, alrebestara egingo dugu. Hasiko gara hemendik, eta hortxe ikusten ditugu antxeta mokogorriak, bakoitza bere adartxoan, edo bere palotxoan, antxeta mokogorri helduak eta gazteak. Eta lehen ere komentatu dudan debez, guazen hurbilduko gara gaztetxo batera, aurten jaioteko antxeta mokogorri batera, fijatu zaitezte, nola antxeta hauek lumak, zuriak izan beharrean denak, lepoko lumak marroiskak dauzkate, eta horrek nahi du esan, aurten jaiotako antxeta bat dela, eta zuri bakarrik, hankak gorriak izan beharrean larrosa koloretuak dauzkate. Heldu batera hurbiltzen baldin bagara, hurbilduko gara, hau ere, gaztetxo bat, guazen, adera aurkitzen dugun heldu bat, bitu, hemen dago bat. Gusten duzue, hankak gorriak, hanka gorriak, eta lepoa zuri-zuria edo gris kolorekoa, hori bai, hegopuntak noski beltzak, eta gazte eta helduek buztana zuri kolorekoa, eta gazteek marra beltz batekin daukatena. Hemen beste heldu batzuk ikusi ditzakegu, hemen beste bat, beitu, hemen beste heldu bat, hemen gazte bat, orantxe, hauxe, gaztea, ikusiko dituzu luma, beltza, marroiskak, eta hankak larrosa kolorekoa, edo grisak. Bitu, hemen beraien artean, badago bat, desberdina dena, hemen ikusten dugu, lertxuntxo itzaina. Zuri-zuria, eta beronen beste ezaugarri bat, hankak edo atzamarrak beltzak dituela. Lertxuntxo arrunta izango balitzake, edo lertxuntxo txikia izango balitz, hankak, hankak ez, atzamarrak horiak izango dituzke. Bai. Gaur esan genezake, Orueta dagoela hegaztiz beteta, hegazti txuriz beteta ze, hurbiltzen baldin bagara beste irlatxotara, hurbilduko gara adibidez Mokosabalen irlara. Hortxe, Mokosabalen, joan zait. Ez dakit, beroarekin edo dantzan hasi zait. Adios. Ez da gizia gertatu zaion, baina hortxe, hurbilduko gara, Mokosabalen irlara, batzuk hasi dira movimentuan, lehen zenbatu ditugu 20 bat, Mokosabal, baina, egunotan, Mokosabal pila bat abiltza migrazioan, eta atzo adibidez, eta haren egun, 117 Mokosabal izan genituen hementxe. Oruetako urmalean, ikusi dituzue batzuk. Janari bila, han eskutatu da. Baina, ikusten duzuenez, hainbat Mokosabal egunotan gure inguruan. Hortxe.
Komentatu behar dizuet, atzo, 117 izan zirela, eta hemen egon ginen, bertoko voluntarsekin, eta beraietariko batzuk zeramatzaten kodeak, erastun kodeak irakurtzen, eta noski, apuntatzen, jakiteko beraien jatorria zein zan, eta hainbat izan ziren, irakurri genituenak, 117 artean, ez da izan bat izango ziren, baina dozena bat buelta, edo 10 bat inguru, irakurtzeko aukera izan genuen, beraz, oraintxe itxarreten gabiltza, noiz erantzuten diguten, ze mokozabaletaz ari ginen, edo zeintzu mokozabal diren, erastun hori daramatenak. Hoi momentuan ez da bat ere ikusten erastunekin, eta jarraituko dugu, lehen egin dugun antzera, baina alderbestara. Komentatu behar dutzu, hemen, lertxuntxo itzaina ikusi dugu lan, baina, urmailean, eratzen ari zaigu loleku bat, lertxuntxoentzako loleku bat, urmailaren erdian dagoen tamariz honetan, tamariza edo kalmaixa. Zuhaitz honetan, ikusten duzu ematen duela loratuta dagoela, lora txuritxoekin, horrek gauza zuriak ikusten dira lumak, lertxuntxoen lumak. Ze egunero hurbiltzen dira zuhaitz honetara eta alboan dagoen beste zuhaitz horretara, egun bat lertxuntxo itzain eta lertxuntxo txiki. Beraz pentsa zelako juerga dagoen, eta gu pozik benetan, ze normalean, ugal kolonia bat eratzeko lehenengo pausua izaten da loleku bat eratzea, edo etzaleku bat eratzea. Beraz, lehenengo aurkitzen duten lekua lo egiteko izaten da, ikusten duten lasaia den, tranquila den ala ez, eta tranquila baldin bada jarraituko dute hortxe etzalekua osatzen, egunero, eta noski, datorren urtean, suerte apur batekin, agian abiaren bat eraikitzen ere hasi daitezke horrelako etzalekuetan. Beraz, ia datorren urterako hemen, Oruetako urmailean, lertxuntxoen etzaleku bat, ugal kolonia bat, lortzeko aukera daukagu. Ikusten duzue, basateak, baina basateen artean ere, lehen irakurri dut eta gero erakutsiko dizuet, zelako kontaketa egin zen atzo, zelako zentxoa egin genuen atzo, itzela izan zen, eta berain artean ahate desberdinak ere bazeuden, bai paitarrunta, bai basatea, iparrateak, ahate txistulariak, zertzetak, negu zertzetak, beraz, topera, topera, Oruetako urmaela. Merezi du bizitatzera etortzea, hemen dagoeneko ikusten ditugu, bai antxetak eta lertxuntxo itzainak. Toma! Behitu zelako etzalekua bidali digun Astenek. Hor dagoen irlartxo horretan. Horrela egoten da Asten, hemen, hor dauden tamariz biak. Ez daukat hemen argazkia, baina zin da bizuet urrengorako erakutsiko dutzu dela. Hemen lertxuntxoak, eta lertxuntxoetatik joango gara. Hemen txatean, Kodamak idazten digu, Kodama nos está escribiendo, gazteleraz izango du, zebera leonekoa da, Kodama creo que es de León, entonces nos está enseñando unas fotos chulísimas que ha sacado de un zarcero, de un petirrojo, y nos comenta si puede ser un zarcero icterino. Y te voy a comentar, Kodama, el zarcero icterino es una ave bastante rara por estas latitudes. Sí que pasa en migración, pero es más grande que el zarcero común, el zarcero políglota, pero vamos, a simple vista prácticamente es casi imposible de poder diferenciarlo. Se necesita ver el ala que tiene, en dónde le cae, cómo es la fórmula alar, la primera primaria de qué tamaño es respecto a otras plumas. Entonces es súper difícil el poder decir a simple vista, así con una foto,
si se puede tratar de un zarcero interino o políglota. Lo más común sería que fuera políglota, pero no podemos decir que no sea, porque este año en Ízaro, en la campaña de anillamiento que se lleva a cabo durante todo el mes de agosto, que ha terminado esta misma semana, se ha capturado un zarcero interino. Bai. Betxu, pentsa ez dakitala euskeraz zeizen daukan ere ez. Uste dut sasitxo horia deitzen dela, baina sasitxo hori handia edo deitzen dela euskeraz. Bai. Betxu, hori izan da argazkiari buruz. Komentario bat egin dudana. Beitu. Lehen komentatu digute. Paita arrunt bat ikusi duela norbaitek. Amentxe. Ikusten duzu hor. Paita arrunta gazte bat. Ikusi genezakena. Horrentxe momentuan atxeden hartzen. Paita arrunta. Tarro blanco. Gazteleraz. Eta, bere inguruan kuliska zuri pila bat. Kuliska zuriak, hortxe, lasai asko. Baitu zelako irudi polita ikusi dezakegun oraintxe momentuan, eta zelako argia dagoen orain momentuan amentxe. Bai, con los zarceros. Egunen batetan egingo dugu sasitxorien programa bat. Con zarceros, con el icterino y el políglota y el pálido. Acordaros, que podemos ver tres. El pálido, políglota y el icterino. Benetan. Egingo dugu programa bat egun batetan. Jarraituko dugu. Eta behitu hemen, guazen, urbilduko gara, ia ze limikola dauden. Hemen ikuste ditugu kuliska zuriak, beraien artean kuliska txiki bat, biluriko beilon. Horia gelditu da guretzako danontzako izen horrekin. Urbilduko gara ona. Zertzeten artean kuliska txiki gehiago. Hortxe kuliska txikiak. Kuliska zuriak. Ia besterik ikusten bali badugu, beste desberdinek. Egunotan txirriak eta ere ibili dira, Baina gaur ez dut ikusten. Ikusi? Bai. Ez. Zertzeta. Ikusi zelako brilloa daukaten, zelako izpilua daukaten berde-berdia. Hombre, eta iztingorra, mingorra, amentxe, gure artean, beste limikola polit bat, iztingor bat, bainutxo bat hartzen, orain momentuan dagoen beroarekin. Beitu zen, ai, eta hau ere, bai, eta beitu, eta bernagorri arrunta ere hurbildu zaigu. Kuliska zurien artean, eta hortxe, bernagorri arrunta, pasatu zaigu da, baina guazen ikustera iztingorraren bainuko ordua. Iztingor bat, bainua hartzen, oraintxe momentuan, orduetako urbaelean. Beitu, nola gozatzen duen. Jendeak esaten dit, nola ikusi daitezken orain momentuan iztingorrak hemen, baina eske, hemen normalan abuztuan, dagoeneko lehenengoak ikusten ditugu, naiz eta jendeak pentsatu bakarrik neguko hegaztiak direla. Ez, honek hurbiltzen dira, hasi dira hurbiltzen garai honetan, eta nik uste, negu osorako izango dugula iztingor politxau gure artean. Beitu zelako, pozik da bilen, horreko guztialdi hartzen, iztingorra. Txatxan, bueno, ikusi dugu aukera. Jarraitu dugu.
Zertzetak, a ver, bai! Txirri txikia! Correlimos menudo! Hementxe ikusten duzuena, txirrietatik txikitxoetetadiko bat. Eta hementxe, gelditu gabe, tik-tak, ornogabeak bilatzen, eta jaten, urmaelearen leku asaltxoetan, Baitu hor ikusten dugu, oso txikia da eta oso urruti dago, baina txirri txikia. Correlimos menudo. Territ menut, uste dala. Hortxe. Oso berezia da, gainera, txirri mota hau, oso iparrean egiten du abia, Siberia inguruan, eta orain, hegoalderantza doa, luziztu bizian. Eta gure artean geldituko da egunen batzuk, janari bila. Politxe benetan, Konparatzeko, fijatu zaitezte, ontsa igaroko da istingorraren paretik, eta ikusi zelako tamaina daukaten istingorrak, zelako tamaina daukaten kulizka zuriak, eta zelakoa, kulizka ez bernagorriak, eta txirri txikia, benetan, bere izenak esaten du moden, txikia benetan. Hortxe, txikitxoa, oso limikula, polita eta elegantea. Hortxe dakoguna, aurrez aurre, benetan, polita. Aber besterik ikusten dugu. Bernagorria. Hemen, gure bilurikoa. Eta limikola hauek ikusi ostean, nik uste dut. Bada espada begiratuko dut hemen inguruan zerbait mugitzen da. Kamerak usten baldi bai behintzat. Hemen. Ikusten dut, bai zertzeta bat. Ez. Bai, zertzetan antzauki du, Baina, hortxe, badua. Eta hemendik, hemendik ebazti askorik ez da ikusten. Oso ondo. Eta orain, egingo duguna da, salto batetan, joango gara. Itxaron, Katxiz laporra. Segundo bat, berriz ere utziko dut kamera dagokion lekuan. Hurbileko naiz. Eta gaur gainera kamera utziko dut. Lertxuntxoen etzalekoa eratzen dagoen lekuan. Horrela, gero gauez, edo iluntzean, gozatu ahal izango dugu bertora hurbiltzen diren lertxuntxoekin. Utziko dut horrela. Gero ikusi daigun zenbat lertxuntxo agertzen diren etzaleku honetan. Eta badia agertzen badira. Eta orain, egingo dugu salto bat, eta punta batetik urmaeletik joango gara urrengo urmaelera. Urrengo kamerara. Hor da. Arrano arrantzalearen kamera. Eta ikusten duzuenez, hemen, ezer ez dago. Emango dugu lehenengo osteratxo bat egingo dugu. Noski ez dagoela ezer. Jende hau, orentxe momentuan dago, behitu ze ondo dabiltzan, gustora dabiltza, baina dagoeneko ja enbarazua sortu dute, dabiltza perimetroaren barruan, beraz, hau, ezin daiteke egin. Enez hurbilduko gehiago, baina merezi dute beraien argazkia ateratzia, ze dagoeneko ja arrano arrantzaleak uxatu dituzte eta utzi gaituzte arrano arrantzalekin gozatzeko aukera gabe. Horrela mugitzen da jendea hemen, ez dute pentsatzen bertan naturan, naiz eta gero adibidez kirolau, esango duten oso jasangarria dela naturarekiko. Ez da horrela. Ez da horrela, ze jendea sartzen da,
leku guztietan, oraintxe momentuan, debekuko perimetroaren barruan daude. Eta noski, ingurutik ahaztu da iguzan. Jende azkenean gara, nik benetan zatu batzutan, parasitoak. Parasitoen antza daukagu, benetan. Leku guztietan gaude eta beti kalte egiten. Ikusten duzuen zelako juerga. Orain momentuan, hementxe. Jende hau, euren kanoarekin, debekua dagoen, seinalean geldituta. Noski, barrura ez badira sartzen, arazorik ez. Baina barrura sartzen badira, dagoeneko ja, uxatu dituzte arrano arrantzaleak. Benetan, pena, hurbilduko naiz. Ze normalean hemendik jendea dabilenean, arranoak beste inguru batera hurbiltzen dira, baina horra ere jendea joate zaie. Beraz, orain, momentu honetan, arranak ingurutik desagertu dira. Hori bai, begiratu zelako argi polita daukagun eta zelako irudi polita dagozen, oraintxe momentuan, Urdaibain. Bueno, gelditu gara arranoak ikusi gabe. Eskerrak, padel surf egiten ari diren bi pertsona hori. Horiei eskerrak, enbarazua sortu da. No, esta gente no sabe leer. Y además es gente que, bueno, sin más. Nik behin baino gehiagotan, eta hori bai, debekuen kontra nago, kontzientziazioaren alde hori bai, baina nik uste dut nozi peinean agertu beharko lirakela guardak edo ertzainak eurak eta jarri behar dituzten izuna jarri, zen bestela nik uste dut guk ez dugula ikasten. Bitu zelako irudi politak Urdaibaikoak gaur dauzkagunak amentxe gertan. Eta nik neuk, irudi hauekin, datorren astera arte esan behar nizuen, baina datorren astean, seguruenik ez nazi egongo. Orduan, urrengo aste batetar arte, edo urrengo batera arte esango dut zuen, eta gogoratu nola daukazuen erronka, gaurko erronka, eta bidaliko dizuet, ontxe momentuan, hortxe daukazue, ia nork asmatzen duen datorren emanaldirako erronka hau. Eta nik Urdaibaiko irudi polita hauekin, nik neuk urrengora arte esango dutzuet, eta aste honak eta uda amaiera ona izan. Gero arte!